Sean todos bienvenidos, amados Sajín, amadas Sahayot, a una nueva transmisión que el Abacadosh nos permite venir delante de su presencia en esta nueva semana, en este nuevo mes, en el cual damos gracias al Abba por permitirnos y darnos esa grande oportunidad, infinita gracia y misericordia, el cual nos regala día tras día y que podemos obtener su infinita gracia por darnos una nueva vida, por darnos una nueva oportunidad de vida, por estar nuevamente delante de su presencia para poder estudiar su bendita y santa palabra. Antes de dar continuidad al tema, quiero darle la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, es decir, la iglesia Yo Soy el que Soy, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Soyapango, en el pasaje Castillo. Si usted desea más información, puede comunicarse a través de las redes sociales para poderle brindar mayor información al respecto. Cualquier consulta, estamos a la orden. Queremos entonces dar inicio al estudio que estamos llevando del Sefer Shoftim, es decir, el libro de jueces. Venimos estudiando y en esta oportunidad nos corresponde iniciar el Perek 17, es decir, el capítulo 17. El tema que vamos a denominar al estudio de este capítulo es la idolatría de Micaía. En este tema vamos a encontrar a un personaje con el nombre de Micaías, el cual hace un santuario para ídolos, y vamos a ver cómo él regresa una gran cantidad de plata robada a su madre. Pero vamos mejor al tema, vamos a ir a leer al tema, qué es lo que el libro de jueces, es decir, el Sefer Shoftim, nos relata, para poder entrar ya en materia de estudio en este nuevo capítulo que vamos a iniciar hoy, que es el 17, el Perek 17. Y dice así, Pasuk 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 100,000 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas del Padre Yahweh, hijo mío. En estos dos pasuk que acabamos de leer, podemos encontrar un relato de la conversación del Micaías, que representa al hijo, con su madre. Y en este capítulo 17 y el 18, que también tiene que ver con este personaje, vamos a encontrar una historia relacionada a él que nos presenta un ejemplo detallado de la confusión espiritual y el pecado de Israel durante los días de los jueces. Esto que hemos podido ver o que hemos podido leer en estos dos pasuk lo hemos visto en una y otra vez de continuo con los Bene Israel en todo el estudio de este libro. Es decir, en repetidas ocasiones hemos podido ver cómo los Bene Israel han caído en ese tan mencionado pecado de idolatría. En estos dos capítulos, de los cuales vamos a entrar en estudios a partir del 17 y posteriormente el 18, nos muestran lo mal que estaban las cosas en este sentido, o sea, en el sentido de idolatría. Y en este caso específico vamos a ver cómo la madre de Micaía actúa con una doble moral en esta circunstancia. Veamos por qué. La lectura nos relata que este hombre, que se llamaba Micaía,
pertenecía a la tribu de Efraín y que le había robado a la madre. Literalmente le había tomado a ella sin que ella se diera cuenta, entonces significa que le había robado. Le había tomado 1100 ciclos de plata y esa era la razón por la cual ella tiró una maldición cuando se enteró que no tenía el dinero. Entonces, luego que se enteró que el hijo le estaba confesando que él tenía el dinero y que se lo estaba regresando, que se lo devolvió a su madre, viene ella y lo bendice. Bendice a su hijo por regresarle el dinero, aun cuando él lo tomó originalmente de ella sin que ella supiera. Entonces es aquí donde vemos la doble moral de la mujer. Pero oiga en esta situación. En este relato vemos el hecho que nos revela mucho sobre el carácter de Micaía y su madre. Vemos también que el estado espiritual generalmente de los Bené Israel en este periodo, cómo se desenvuelve o cómo se maneja esta situación de idolatría. Más adelante, es decir, en el Pasuk 10, nos indica que la cantidad de 10 ciclos al año era la paga adecuada o lo que correspondía normalmente a una persona. Por lo tanto, si Micaía había tomado 1100 ciclos de plata, era una gran fortuna. Pero más adelante vamos a hablar un poco más en detalle de este tema cuando lleguemos al Pasuk 10. En esta oportunidad vamos a entrar a la lectura del Pasuk 3, en el cual vamos a poder ver cómo la madre de Micaía manda que algo del dinero sea utilizado para hacer una imagen, para ser usado en la adoración. Pero veamos lo que nos dice la lectura. Y dice: y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Yahweh por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Entonces podemos ver que la madre le había solicitado que se hicieran dos tipos de imágenes, una de talla, que eran imágenes de madera, de piedra o de metal formada con un instrumento de corte filoso, en contraste con la imagen hecha con molde, y una de fundición, pues que ya sabemos que esta era y ya fuera en oro o en plata. Entonces vemos como estas personas, a pesar de que se supone conocían la Torá, cometían errores, ya que consideraban que haciendo una imagen de un ídolo o una imagen de un dios que ellos consideraban como decir Baal o Astarot, unos creían que esto era lo correcto, otros creían que era una imagen que representaba a Yahweh. De cualquier manera, como haya sido, o como ellos hayan querido pensarlo que pudo haber sido, vemos como para la Tanaj es clara y dice que al Padre, el Abacadosh, nos prohíbe
estrictamente tales imágenes, aun cuando su significado fuera el de representarlo a Él y no, pues el verdadero todopoderoso. Él es celoso y lo dejó establecido en su Tanaj, que eso no era correcto hacerlo. Esto nos muestra una clara situación de lo que hoy en día practica la religión falsa, pues la Tanaj en el Sefer Devarim, es decir, en el libro de Deuteronomio, declara, vámonos a la lectura directamente del Perek 4 y a partir del Pasuk 15 vamos a leer para que podamos comprobar lo que la Torá establece y lo que los Bene Israel, entre comillas diríamos, tenían conocimiento y conciencia plena de lo que estaba establecido en la palabra. Y dice así el Sefer Devarim, es decir, Deuteronomio 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis ni hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, en finge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, o figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos de debajo de todos los cielos. Entonces, amados Sajín, como podemos leer, no es correcto, ni siquiera esas personas que usan emblemas para identificarse en diferentes maneras, cómo representarse, entre paréntesis, que son creyentes o cristianos como comúnmente se les llama. Así también se conocen razas que tienen al sol y a la luna por ídolo. No es correcto ni siquiera utilizarlos, porque hay personas que los reconocen como sus ídolos, como sus dioses, y los adoran. Entonces no es conveniente ni siquiera manejarlos como decoraciones. ¿Por qué? Porque tienden a ser venerados. Entonces, para evitarse esos inconvenientes, mejor ni siquiera utilizarlos. Algo de lo que podemos hablar de esta situación, de la cual nos hace ver en este libro de Devarim, vemos cómo los Bene Israel cayeron en este pecado cuando hicieron el becerro de oro. O mejor dicho, cuando Aarón hizo el becerro de oro, y que según él era en realidad para representar a Yahweh, aunque mejor leamos lo que dice el Sefer Shemón, es decir, el libro de Éxodo. En el capítulo 32 vamos a leer del verso 1 al 11, para que podamos tener la certeza del estudio que estamos llevando, lo que está establecido en la Torá. Y dice de esta manera el Sefer Shemón 32:1. Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos
ídolos, haznos dioses, dice la lectura, que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, estos son tus ídolos que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces el Padre Yahweh dijo a Moshe: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus ídolos, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Yahweh a Moshe: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y mire la intercesión que hizo Moshe ante el enojo del Padre por la actitud que todo el pueblo de todos los Bene Israel habían tomado. Y mire lo que dice el 11. Entonces Moshe oró en presencia de Yahweh su Elohim y dijo: oh Abacadosh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y usted puede continuar la lectura para que vea cómo Moshe intercede para que la ira del Padre se detenga y no caiga sobre los Bene Israel por la actitud que habían tomado. Recuerde, amado Sajín, que más claro no puede estar lo que hemos leído, pues todo esto violaba lo que nos establece el segundo mandamiento, que también está descrito en los 10 mandamientos, como lo establece la palabra, pero mejor veámoslo siempre en el Shemón 20, 4 y 5, en donde allí está bien claro y establece la Torá de que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, como podemos ver, la ley estaba dada. Ellos la conocían perfectamente. Pero como podemos ver, la inclinación a la idolatría, ellos la traían
arraigada por parte de ver en Egipto, déjeme pensarlo de esta manera, que ellos tenían el hábito de adorar a ídolos. Y no sé si es que de ellos agarraron se me viene en este momento a la mente esa costumbre, digámosla así, de que en Egipto tenían ese hábito. Entonces, los Bené Israel conocían totalmente la Tanaj. Ellos sabían que no tenían que hacerse ni imagen ni semejanza para adorar una imagen creyendo que era la imagen del Todopoderoso. Entonces, está claro lo que en este momento se me viene a la mente, de que esa fue una copia totalmente adquirida de los Bené Israel, que ellos adquirieron cuando estuvieron de esclavos en Egipto. Entonces, continuemos con la lectura de la enseñanza y podemos ver en la lectura que hicimos anteriormente del Pasuk 3 y 4 del libro en estudio, que es el Sefer Shoftim, podemos ver en esa lectura que la madre le ordenó a que se hicieran una imagen de talla y una de fundición. Entonces, vemos en esta historia, en esta lectura, que debido a su naturaleza caída, el hombre muchas veces, cuando me refiero al hombre me estoy refiriendo a la humanidad, quiere hacer del Todopoderoso una imagen. Vive con la mentalidad de imaginarse cómo es nuestro Creador, cómo es nuestro Padre. Y muchas personas religiosas tallan sus propios conceptos de cómo es nuestro Elohim y asume que este es el Elohim que nos describe la Tanaj. Entonces, se lleva su esfuerzo muchas veces para entender y aceptar que esa imagen tallada es la imagen que nos describe lo que está establecido en la Tanaj. Pero el sentido de este pasaje es que Micaías hizo todo esto fácilmente. No fue difícil el tener un ídolo hecho en Israel en aquel tiempo, pues esto nos muestra cómo la sociedad, el pueblo de Israel, estaba inclinado totalmente a la idolatría. Y en esto podemos también decir de lo que se vive hoy en día. Cualquier parecido es pura coincidencia, si no veamos lo que acaba de estar celebrando el mundo religioso, el mundo allá en Egipto. Cualquier parecido es una coincidencia, ¿sí? Pero continuemos en el estudio y veamos cómo Micaía establece una adoración a las imágenes que se elaboraron. Y dice el Pasuk 5: y este hombre, Micaías, tuvo una casa de ídolos, una casa de dioses, describe la Tanaj, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Oiga, es importante que cada uno podamos
reconocer que el Padre nos ha puesto a un siervo que intercede por nosotros, que el Padre lo utiliza como instrumento de bendición para que nos hable a tiempo y fuera de tiempo por medio de él. Y este hombre, Micaías, buscaba eso. Él creía que haciendo en su casa una casa de imágenes, una casa de terafines, consagrando a su hijo para que fuera sacerdote, algo del cual no había sido instruido por el Padre para que lo hiciera, sino que era algo que de él había nacido a hacer y que lo estaba haciendo. Él creía que de esa manera él iba a tener una condición en la cual iba a tener a un intercesor como lo fue Moisés, que iba a tener a alguien que le hablara directamente de parte del Padre. Entonces, Micaía preparó su casa, preparó la casa para meter todos los ídolos que se iban a tallar. Y quiso hacer en su casa algo parecido en pequeño a un templo, al Mishkan, un lugar donde se iba a adorar a esos ídolos y que a través del sacerdote él pudiese, mejor dicho, obtener una dirección de parte del Padre para con su vida. Un lugar donde otros vinieran también inclusive a adorar a estos ídolos. Eso es lo que Micaías estaba preparando. Dice la lectura que también hizo un efod. Recuerde que el efod es el que se ponía el sacerdote en aquel tiempo, es decir, sobre todas las demás ropas, y que le cubría especialmente la espalda. Micaía con esto estaba imitando la adoración en el verdadero tabernáculo de Yahweh cuando creó o pensó al hacer un efod. El efod era una prenda específica que usaba, como ya lo mencionábamos, el sacerdote en Israel. Era una vestidura de lino fino, corta, sin mangas. Se trataba más o menos de una especie de bolsa cuadrada que contenía el urín y el tumín, que es un término hebreo que significa luz y perfección, es decir, que ya traducido es la luz perfecta, que también mejor conocido podemos decir que el urín y el tumín son los instrumentos de juicio. Se considera además este efod como una prenda más o menos lujosa porque estaba adornada con 12 piedras preciosas, cada una de las cuales llevaba grabado el nombre de una de las tribus de Israel. Dice también la palabra que mandó a hacer terafines. Los terafines eran especies siempre de ídolos, es decir, Micaías mandó a hacer estos terafines. El término procede del vocablo terapín, que quiere decir ídolos o dioses domésticos, ídolos que eran adorados con la esperanza de obtener prosperidad y dirección. Esa es la definición y el significado de un terafín.
Además, dice la lectura que consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Finalmente, Micaías estableció un orden de sacerdocio entre sus hijos. Él, en cada uno de estos, Micaías hizo todo lo que pudo para establecer una religión imitadora a lo que era en Israel. Pero todo esto provino de la mentalidad directa de Micaías. No había sido Micaías no había recibido, mejor dicho, Micaías, ninguna dirección de parte del Padre, de parte del Abacadosh, para que él hiciera todo esto. No, de ninguna manera. Esto era completamente lo que él estaba haciendo, era como una religión falsa, hecha por él, hecha por un hombre y centrada para los hombres. Por lo tanto, el propósito de la casa que él estaba creando, casa de dioses, casa de ídolos, casa de un efod, hermoso efod, de ídolos atractivos, y el sacerdocio que había implicado a su hijo, todo eso había establecido que él mismo había hecho que se estableciera, era para servir y agradar a los hombres, no al Todopoderoso, porque no era ninguna instrucción de parte del Abacadosh. Aquí podemos ver que este es un patrón de conducta de una religión que busca agradar al hombre, y que muchas veces esta situación continúa en ser común en muchas religiones, en muchos lugares, en muchas iglesias en las cuales hoy en día se practica todo eso. Y si no, veamos lo que acaba de acontecer en lo que se ha vivido de la mal llamada Semana Santa, cómo lo celebran allá en Egipto. Es allí donde usted y yo podemos ver que todo es una imitación con el propósito de agradar a los hombres y querer inducir. Y mire, yo bendigo al Padre, porque el Padre conoce las intenciones de nuestro corazón. Y Él sabía en qué momento nos iba a dejar establecidos para compartir este tema, justo en el preciso momento en el cual se ha terminado una celebración literalmente pagana. Pero quiero concluir y quiero que nos vayamos al 1 Corintios 10:1, en la cual Rashaul, es decir, Pablo, nos habla de esta manera y dice así: porque no quiero, hermanos, no quiero, amados Sahim, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era el Mesías. Pero de los más de ellos no se agradó el Padre, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito:
Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Adón, al Todopoderoso, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que se piensa estar firme, mire que no caiga. Amado Sajín, con esta enseñanza quiero dar por finalizada y dejarla en su mente y en su corazón para que la razonemos, para que la meditemos, para que evaluemos y pongamos por obra su palabra, para que no nos pase lo que les pasó a este pueblo, a estos Bene Israel que estaban viviendo en este periodo de los jueces. Así es que les dejo esta enseñanza. Continuaremos la próxima semana con la segunda parte. Espero haya llegado esta palabra hasta sus mentes, a sus corazones, y que la próxima semana podamos darle continuidad al tema para dar por finalizado el Perec 17. Hasta la próxima, amado Sajín. Que la gracia y la paz del Adón llegue hasta donde usted nos escucha y que podamos tener mucha shalom. Shalom Obraja, paz y bendiciones para todos.